Mi nombre es Ramón, un albañil desde que me acuerdo. Vivo con mi esposa, mis 2 hijos y mi hermana Sofía en una casa modesta. Todo comenzó cuando Sofía, que siempre había sido una persona alegre y llena de energía, empezó a ponerse mal. Primero la vi floja, cansada sin razón, le empezaron a doler los huesos y, después, ya ni ganas de comer tenía. Fuimos al centro de salud, pero los doctores decían que no tenía nada grave. Según ellos, estaba bien de salud, pero nosotros podíamos ver cómo se iba apagando poco a poco, día tras día. Sofía pasó semanas en cama, tan débil que ya no podía ni levantarse. Yo seguía trabajando como siempre, pero el miedo y la preocupación no me dejaban tranquilo. Fuimos al centro de salud del pueblo varias veces, pero el médico no encontraba nada. Decía que Sofía estaba físicamente bien, que no había motivo de alarma. Nos recetó unas vitaminas y nos soltó que tal vez era estrés, pero eso no cuadraba. Mi hermana no trabajaba fuera, su vida era bastante relajada. Cada día que pasaba, la situación empeoraba. No podía ni levantarse de la cama y su piel se ponía cada vez más pálida, casi amarillenta. Aunque mi esposa y yo tratábamos de animarla, nada parecía ayudar. Estábamos más que preocupados. Una noche, al regresar del trabajo, algo raro me llamó la atención. En la entrada de la casa, justo frente a la puerta, había un huevo tirado en el suelo. No estaba roto, pero lo curioso era que estaba cubierto de tierra y algo que parecía cera derretida. Me agaché para verlo de cerca, pensando que tal vez un animal lo había sacado del corral de algún vecino, pero al tocarlo, algo no me cuadraba. No estaba ni frío ni caliente, pero sí se sentía raro, como si no fuera un huevo común. Lo levanté y lo llevé adentro para mostrarle a mi esposa, que en ese momento estaba con Sofía. Ella me echó un ojo y, sin pensarlo, se persignó. Me dijo que no tocara eso, que seguro era algo raro que alguien había dejado para hacernos algo malo. Yo no soy de creer en esas cosas, pero el huevo me incomodaba, como si no me dejara en paz. Lo abrí a ver qué traía adentro. Lo puse en un plato y le di un golpe con la cuchara para romperlo. En vez de salir la clara y la yema, salió un líquido negruzco, espeso, que olía a cosa podrida. Dentro del huevo había un mechón de cabello atado con un hilo rojo. Mi esposa se puso toda pálida al verlo y me dijo que lo tirara al instante. Me vino a la mente doña Licha, una vecina que vivía sola al final de la calle. Sabíamos que le gustaba meterse en cosas raras. Aunque nunca había tenido problemas con nosotros, no tenía pruebas, pero algo me decía que ella tenía que ver con esto. Después de ver lo que traía el huevo, no podía simplemente tirarlo como si nada. Sentía que había algo demasiado raro, algo que no entendía, pero que tenía que descubrir. Me acordé de don Eugenio, un viejo amigo que vendía en el mercado del pueblo. Decían que sabía de esas cosas extrañas, de trabajos y esas ondas. Aunque no soy supersticioso, le llevé el huevo para ver qué opinaba. Esa misma tarde, escondí el huevo en un trapo viejo y me fui para el mercado. Cuando llegué al puesto de don Eugenio, lo vi acomodando veladoras y hierbas. En cuanto me vio, me preguntó qué traía, como si ya supiera que no venía solo por cualquier cosa. Le enseñé el huevo y, cuando lo abrió, su cara cambió. Lo miró bien y empezó a deshacer el hilo rojo con mucho cuidado. Luego olió el líquido negro y, con voz seria, me dijo que eso no era cualquier cosa, que era un trabajo bien específico. Me dijo que, para que todo eso funcionara, tenía que haber una conexión bien fuerte entre el que hacía el trabajo y la víctima. Según él, la energía que movía ese tipo de cosas no era cualquiera, solo se daba entre los de la misma sangre, los de la misma familia. Habló de esa energía que él llamaba áurica y me contó que se intensificaba cuando había envidia, coraje o cualquier mal rollo entre los parientes. Eso me dejó frío, la neta. Dijo que la relación entre los involucrados era clave,
que los lazos de sangre le daban más fuerza, sobre todo cuando había sentimientos negativos. No podía dejar de darle vueltas a lo que me dijo don Eugenio, porque sus palabras se sentían más pesadas con el tiempo. Don Eugenio me miró con una mezcla de lástima y curiosidad, como si viera que no pillaba algo obvio. Me sugirió que investigara más sobre mi familia, porque esas cosas raras muchas veces vienen de lejos, más de lo que uno cree. Salí del mercado con más dudas que certezas. No sabía por dónde empezar. Esa misma noche, después de cenar, le conté a mi esposa lo que don Eugenio me había dicho. Ella me miró seria, como si también le hubiera calado lo que escuché. Me dijo que fuera a ver a la bisabuela Feliciana, que vivía en el rancho donde mi abuelo creció. Ya había pasado los 100 años, pero aún estaba muy consciente. Al siguiente día, me subí al camión rumbo al rancho. Mi bisabuela vivía en una casita modesta de paredes de adobe y techo de lámina. Cuando me vio, se le iluminó la cara, pero la sonrisa se le fue en cuanto mencioné a Sofía y todo lo que nos estaba pasando. Le conté todo, desde lo del huevo hasta lo que me dijo don Eugenio. Cuando le hablé de doña Licha y el rollo del linaje, vi que su cara cambió. Se le oscureció la mirada y, después de un largo silencio, empezó a contarme algo que me dejó sin palabras. Mi bisabuelo, según lo que me contó ella, tuvo un lío con una mujer joven ya estando casado. La chavita se embarazó, pero murió al dar a luz. La bebé quedó huérfana y, aunque él sabía que era su hija, nunca se atrevió a aceptarla. La mandó a un convento para que las monjas la cuidaran, y allí creció sin saber quién era su papá. La cosa no paró ahí. Ya de adolescente, la chamaca se escapó del convento, iba caminando sola por una carretera y, por casualidad, mi bisabuelo la encontró. En cuanto la vio, supo que era su hija, porque se parecía un montón a la mamá. Pero en vez de ayudarla, no le dijo nada y la tomó como amante. De esa relación rara nació otra niña, y el parto fue complicado. La bebé fue la única que sobrevivió. La bebé que, después, se llamó Alicia, aunque todos la conocían como Licha, creció sin saber nada de todo ese rollo. Cuando regresé al pueblo, sentí que traía un peso bien grande. Lo que había descubierto no solo explicaba por qué doña Licha nos miraba con mala cara, sino que también sacaba a la luz un lado oscuro de mi familia. Con todo lo que supe, no podía quedarme callado. Regresé al mercado, encontré a don Eugenio y le solté todo. Doña Licha era parte de la familia. Le conté todo el chisme, desde el romance prohibido de mi bisabuelo hasta el sufrimiento que eso había dejado en sus descendientes. Eugenio solo escuchó sin decir mucho, pero me miró con una seriedad que jamás le había visto. Me explicó que quemar el huevo no era todo, que eso solo era un pedazo del trabajo. Dijo que había que hacer un sacrificio, pero no cualquiera. Para romper el hechizo de esa actitud, tenía que quemar algo que de verdad me importara, algo que me trajera recuerdos y emociones a la mente. Solo así, dijo él, se equilibra la energía que doña Licha había causado. Me detalló todo el ritual. Primero, quemar el huevo y esperar que se convirtiera en cenizas. Tenía que ofrecer lo que fuera, asegurándome de que se consumiera por completo. Cuando estaba platicando, mi cabeza empezó a dar vueltas. Me puse a pensar que podría tener yo que valiera tanto como para usarlo en ese asunto. Cuando llegué a mi casa, me puse a revisar mis cosas buscando algo que sirviera. Fue entonces cuando vi un reloj de bolsillo, ese que había sido de mi papá. Mi viejo me lo dio poco antes de irse, diciéndome que siempre lo iba a cuidar. Era lo único que me quedaba de él. Esa noche no pude dormir, estuve dándole vueltas al asunto. Ya al amanecer, agarré el reloj y me salí al patio. Mi esposa me vio, pero no dijo ni pío. Tal vez ya sabía que lo que fuera que yo iba a hacer tenía que ver con todo el relajo que estaba pasando. Una vez afuera, tomé un poco de leña vieja que teníamos guardada para las brasas, puse el huevo,
el pedazo de cabello y el hilo rojo en el centro, y encendí un cerillo. Las llamas no tardaron en salir disparadas, quemando todo en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que en menos de un minuto, ya solo quedaban cenizas. Me acerqué el reloj al fuego mientras recordaba las veces que mi papá me decía que lo cuidara. Sentí como si algo me hiciera dudar, pero luego pensé en Sofía, en lo cerca que estuvo de morirse, y supe que no había otra salida. Así que lancé el reloj al fuego y, para que quede claro, no era un reloj de metal, sino de plástico. Así que no aguantó mucho antes de empezar a derretirse. Las llamas lo devoraron rapidísimo, y sentí como si algo dentro de mí también se estuviera quemando. Cuando ya no quedaba ni un pedazo del reloj, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta y ahí estaba ella, doña Licha, parada a un par de metros. No la había escuchado llegar. No se oyó ni el más mínimo ruido. Su cara estaba apenas iluminada por el fuego, pero no hacía falta verla bien para sentir lo fuerte que era su mirada. Me dijo que había escogido a mi hermana porque este pedazo de tierra tenía historia, justo donde está mi casa ahora, cuando todo era puro monte. Mi bisabuelo, que al mismo tiempo era su papá y mi abuelo, hizo una tremenda maldad al traerla al mundo. Me quedé frío, casi no me podía mover y mucho menos decir algo. Ella siguió hablando con una calma que era aún más aterradora que cualquier amenaza. Me dijo que no tenía nada contra mi hermana, pero que alguien tenía que pagar por lo que hicieron los viejos, y que a ella le tocó ser la primera. Con eso ya no supe qué pensar. Dio un paso atrás y, en un parpadeo, se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. La verdad, después de todo lo que había dicho doña Licha, yo estaba esperando que algo pasara con mi hermana, pero no pasó nada. Al día siguiente, mi hermana empezó a sentirse un poco mejor. Por fin pidió comida y hasta sonrió, como si algo pesado se le hubiera quitado de encima. Los días siguieron y Sofía se fue recuperando poco a poco. En esos días, fui a ver a mi amigo Tomás, que vivía en un pueblo a unas 2 horas de aquí. Cuando llegué, lo encontré sentado en el patio, afilando un machete. Después de un rato, le conté lo de mi hermana y lo que supe de doña Licha. Al instante, se le puso cara seria y me dijo que hace poco, en su pueblo, a un vecino le hicieron un trabajo bien pesado, le mataron a uno de sus hijos. Me contó que ese hombre había encontrado cosas raras en su casa, un frasco con sangre seca y un muñeco atado con alambres. Antes de que pudiera entender bien lo que me dijo, soltó que en un pueblito cercano pasó algo parecido. Una familia encontró plumas y restos de cera en su patio, y al poco tiempo, una de las chamacas se puso mal y se murió, sin que los doctores pudieran encontrar qué tenía. Eso me dejó helado. Le conté todo lo que había pasado con Sofía, desde el huevo hasta el rito que me recomendó don Eugenio. También le dije que doña Licha se apareció en mi patio diciendo cosas raras. Tomás se quedó callado un buen rato y luego lanzó una idea que me sonó rara, pero que resultó ser clave: revisar las fechas. Nos pusimos a buscar por todos lados y empezamos a juntar las piezas. Resulta que la semana en la que mi hermana terminó en el hospital coincidió con la de la muerte del hijo del vecino y también con la muerte de la mujer en el pueblo de al lado. Las fechas calzaban con exactitud. Tomás decía que las otras familias simplemente dejaron que todo pasara, y tal vez por eso perdieron a sus seres queridos. Eso fue como un jarro de agua fría. Las otras 2 personas se fueron porque nadie hizo nada, y mi hermana seguía aquí porque yo busqué una salida. Pero lo que dijo Tomás me dejó pensando. Se notaba que estaba preocupado por algo que yo no había visto. Dijo que quizá no fuera pura coincidencia, que las brujas de la zona se habían organizado para algo más grande, como un sacrificio masivo, esos que dicen que hacen en honor al algo o alguna cosa oscura. Si eso fuera cierto, la situación de mi hermana se ponía más peligrosa, porque si doña Licha estaba metida en todo eso, todo empezaba a tener sentido: los ataques al mismo tiempo, la rara sincronización de todo lo que había pasado,
indicaban que algo mucho más grande estaba en marcha. Si la teoría era cierta, eso quería decir que doña Licha no iba a dejar que mi hermana se librara. Si mi familia había logrado escapar una vez, era seguro que ella iba a volver a atacar, y esta vez con más furia. No pude sacarme eso de la cabeza durante las 2 horas que duró el camino de vuelta a mi casa. No podía dejar de darle vueltas a la idea de que esto apenas era el inicio. Debía estar más al tanto, listo para defender a los míos, porque lo que ya había aprendido era que doña Licha no se iba a detener hasta cumplir lo que quería. No pasó ni una semana, y una noche, cuando venía del trabajo, la vi. Doña Licha estaba en la esquina, parada como un tronco, con la mirada fija en mi casa. Me dio un escalofrío, pero cuando di un paso hacia la esquina, algo me detuvo. No sé si fue miedo. Bajé la cabeza y seguí mi camino hacia la puerta, pero cuando llegué, vi algo raro en la parte baja del marco. Justo en la entrada, había un montoncito de tierra negra con gusanos moviéndose en medio. No dudé ni un segundo. Fui por una bolsa Ziploc y recogí todo con cuidado, sin tocar nada con las manos. Después, entré a la casa, llamé a mi esposa y a mi hermana, y les expliqué que teníamos que ir con don Eugenio. Subimos a la camioneta y me eché a andar rápido. Cuando llegamos, don Eugenio tomó la bolsa, la miró bajo la luz tenue de una lámpara de petróleo, y nos confirmó lo que ya sabíamos, era tierra de panteón. Pero lo que más le sorprendió fue lo sencillo del trabajo. Dijo que neutralizarlo sería rápido, en 3 minutos, y lo hizo ahí mismo con sal, agua bendita y unos rezos bien sencillos. Después de lo de la tierra, don Eugenio se quedó pensativo, con cara de preocupación. No soltó que, después de lo del huevo, un trabajo tan sencillo como ese no tenía lógica. Dijo que no entendía por qué algo tan simple, si ya había pasado por algo más complicado. Para él, lo más obvio hubiera sido que el siguiente movimiento fuera con algo más pesado. La tierra de panteón no le cuadraba para nada. Había algo raro en todo eso. Yo no entendí, pero apenas iba a decir algo cuando él mismo me cortó y dijo que ese rollo con la tierra solo había sido para distraernos, probablemente para sacarnos de la casa y hacer alguna otra jugada. Don Eugenio me recomendó que pidiera unos días en el trabajo para estar al pendiente, porque un tercer ataque podría caer en cualquier momento, sin aviso. Le dije que no podía faltar al trabajo, que eso no se podía ni pensar, pero él insistió en que alguien tenía que estar siempre en la casa, vigilando cualquier cosa rara. Me decía que mi mujer no podría hacer todo eso si estaba cuidando a mi hermana. Yo solo moví la cabeza y los hombros, queriéndole dar a entender que, por más que insistiera, no podía faltar al trabajo. Don Eugenio mencionó a su prima, que era espiritista y vivía en una casa grande donde ayudaba a la gente con problemas como el nuestro. Nos dijo que estaría más seguro si mi mujer y mi hermana se quedaban allá mientras se resolvía todo. Después de pensarlo un rato, estuvimos de acuerdo. Esa misma noche las llevé a la casa de la prima de don Eugenio, que quedaba hasta la ciudad. Pero al entrar y encender las luces, lo primero que vi me dejó paralizado. Sobre la mesa del comedor había un plato ancho lleno de plumas. No eran pocas, y parecían recién arrancadas de algún animal. Yo no estaba dispuesto a aguantar más. Al día siguiente, busqué una casa en renta en la ciudad, pagué la mudanza y dejamos la casa. No la he rentado ni hemos regresado. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.